Hola, mi nombre es Cecilia Cantú y yo les voy a hablar sobre logros educativos que se formaron en México. El primer logro es las escuelas lancasterianas en 1822. Bueno, la implementación de escuelas lancasterianas en la Ciudad de México fue impulsado este método estudiantil gracias a 5 hombres de esta ciudad que buscaba la implementación de un método en donde la enseñanza fuera colectiva y llevada a todos. El nombre lancasteriano fue en honor a su fundador inglés Lancaster. Debo mencionar que en esta época no existía un presidente electo en México, había un emperador y este era Agustín de Iturbide. Por otra parte, el sistema lancasteriano se deriva en que la enseñanza se daba a través de monitores y estos eran alumnos con un nivel de conocimiento mayor. Estos se dividían en grupos y cada grupo tenía 10 alumnos. Estos monitores hacían la función del maestro y enseñaban a su grupo a leer, escribir y aritmética, además del cristianismo. El maestro solo era un calificador y no podía interferir en la enseñanza de los monitores. Estos eran preparados por el director de las escuelas. Conflictos que pudieron tener los padres de familia que no estaban conformes con el conocimiento adquirido por sus hijos o métodos de disciplina. Una resolución sería dar a conocer que el alumno es responsable de su nivel académico, ya que el monitor o maestro está cumpliendo con su parte, que es el prepararse y buscar métodos de enseñanza adecuados para su sector estudiantil. Pasando al impacto, creo que hay una similitud en ese método a lo que hay hoy en día. Está la metodología por competencias, la cual consiste en que ya sea un alumno o grupo se preparan para exponer un tema y ellos son los que enseñan a los demás alumnos. El maestro hace la función de observar y ver si se lleva a cabo la tarea. Se está dando a nivel medio superior y superior. Quizá no es igual en su totalidad, pero no descarto que tiene una similitud. Pasando al logro número 2, es la Constitución de 1857. Tras la caída del Imperio de Santa Anna, quedó a cargo de la presidencia Ignacio Comonfort como presidente sustituto. Este, junto a otros liberales, promulgaron la Constitución de 1857, donde Comonfort reunió al Congreso Extraordinario para la implementación de esta, buscando una nación libre y soberana. Entró en vigor en septiembre del mismo año. El artículo 3 nos habla sobre la educación y el cual cita de esta manera: la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. La educación se daba de manera, se podría decir, libre, solo en escuelas privadas, ya que había mucha desigualdad y pobreza. Por lo tanto, a este sector se caracterizaba por escasez. Era difícil que recibieran estudios. Por otra parte, la Iglesia también tenía poder sobre la educación. Gracias a este artículo, la educación se implementaría de manera libre, no solo para personas con un nivel social o socioeconómico alto. La educación sería para todos sin importar posición, edad, creencia, etc. Educación libre y libre de la doctrina eclesial. Gracias a este artículo, hasta el día de hoy tenemos derecho a la educación y está al alcance de todos sin importar condición o posición. Mi propuesta de resolución al conflicto de este periodo sería la persistencia y buscar más liberales que busquen el bien social, especialmente que busquen el llevar la educación a todos. Sería una lucha difícil, pues es en contra de personas de poder, autoridades y la Iglesia, pero el permanecer sería vital y especialmente el implementar estrategias para que sea un hecho el llevar la educación a todos los sectores y ciudades. Pasando al logro 3,
es la instrucción obligatoria en 1888. En 1888 entra la instrucción obligatoria gracias a Joaquín Baranda, el cual era ministro. Reunió a 2 congresos de instrucción, los cuales constaban de maestros, autoridades, pedagogos, etc. Juntos definieron el proyecto estatal de educación pública. Como todo esto se llevó en la época del Porfiriato, tuvo sus pros y sus contras. Ya hablando sobre la educación, podría decirse que tuvo muchos obstáculos. A pesar de que en el pasado se buscaba la libertad en la educación, seguía en control de autoridades y con mucha desigualdad. Dato importante es que las clases sociales eran muy marcadas, por lo tanto los ricos tenían grandes privilegios. México estaba sufriendo una grave época de analfabetismo, la educación era muy escasa, las personas con mayor nivel socioeconómico eran las que podían acceder a esta. Por tal motivo, las personas pobres, las de barrios bajos, las que estaban en zonas lejos de ciudades o en zonas rurales, no tenían acceso a la educación. Con esta ley de instrucción obligatoria se buscaba unificar la educación nacional y la enseñanza elemental. Partía de los 3 años a los 14. Podías acceder a ella en escuelas privadas u oficiales. Cabe recalcar que solo en las escuelas privadas se hablaba de o sobre religión. Un conflicto que se tenía podría decirse que era esta desigualdad que aún existía a pesar de que se buscaba llevar la educación a toda la región y todas las zonas. Hablando de zonas rurales, los principales personajes que estaban en contra de esta propuesta educativa eran los hacendados, quienes no querían que la educación se diera a todos, ya que se descuidarían sus tierras, las cuales necesitaban trabajo. Como propuesta de este conflicto podría decirse que se llevara una implementación de dinámica escolar para que ni los hacendados u otros contribuyentes tuvieran inconvenientes al que sus hijos, trabajadores o cualquier otra persona tomara el estudio. Por último, el logro número 4 es la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Y bueno, en 1921, gracias al presidente Álvaro Obregón y al rector de la Universidad Nacional José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública en México. A este último se le delegó secretario de Educación Pública. Este decreto, la creación de la SEP, fue hecha para implementar la federalización de la educación en todo el país, pues Vasconcelos buscaba crear una institución la cual atendiera a la educación, tanto planes estudiantiles, materiales de investigación o para adquirir conocimiento. Si bien sabemos el artículo 3 habla sobre una educación libre, este artículo era oficial, sin embargo no se llevaba a cabo. Vasconcelos buscaba que se pusiera en práctica en todo el país. La Secretaría de Educación Pública se encargaría o se encargó de la realización y ejecución de planes y programas educativos en todos los niveles estudiantiles, siempre y cuando estas fueran las que estaban bajo su supervisión o cargo, ya que sectores privados eran aparte. La estrategia era buena, pero se debe mencionar que un conflicto que tenía esto era el escaso presupuesto o resistencia de algunas zonas municipales o estatales, pues se buscaba llevar la educación a todos los sectores, además de los sectores conservadores, quienes se pudieron oponer a estas nuevas estrategias o cambios en el sistema educativo. Una propuesta para la resolución de este conflicto podría ser que el presidente se tomara el tiempo para delegar representantes a cada estado, los cuales llevaran el plan de estudios que se buscaba implementar y dar a conocer la importancia de la educación para el crecimiento personal y social del país, además de buscar estrategias para solventar los presupuestos destinados a la educación
para que se dé un servicio con excelencia. Y para finalizar, como impacto, puedo decir que gracias a esta institución, hoy en día sigue la formación de docentes, actualización de planes y programas estudiantiles, la diversidad de grados escolares y profesionales, el amplio repertorio o herramientas de investigación y o consulta para la enseñanza y aprendizaje, y la accesibilidad de la educación en todo el país.